días. Estamos en el pueblo de Calera y Chozas, en Toledo. Vamos a ver si podemos hacer la vía verde de la Jara. 52 kilómetros ida, 52 kilómetros vuelta. Sonríe, que ahora mismo después... Venga, vamos al lío. Lo primero es dar con el inicio de la vía verde, pero es fácil. Hay que salir de la población dirección este por su avenida principal, hasta encontrar una calle a la derecha donde un mural de azulejos y un panel nos señalizan que por aquí vamos bien. Si seguimos esta calle nos situaremos enseguida en uno de los puentes que salvan la vía verde. Así que solo tendremos que descender por un carril contiguo para poder alcanzarla. Realmente esta ruta se inicia unos 900 metros más al norte, en la estación de tren de esta localidad, la única de esta vía que todavía está en funcionamiento, pero para mayor comodidad y así evitar un cruce de carretera, preferimos comenzar desde aquí. El entorno que nos recibe al principio corresponde a las vegas del Tajo. Concretamente circulamos por la vega de en medio, que como se puede ver es una amplia extensión de regadío donde se cultiva el cereal, árboles frutales y algunos olivos. La presencia del río, arroyos y canales de agua, como el Alberche, enriquecen el abastecimiento y desarrollo de estas tierras, lo que favorece también al equilibrio y evolución de una variada fauna que, como nosotros, parece todavía algo dormida. No obstante, esta fría mañana de marzo obliga a todos a calentar motores para espabilar con prontitud. Filas de cañaverales jalonan la pista intentando darnos cobijo de cuando en cuando. Pero no hay manera, habrá que esperar a que el astro sol haga acto de presencia. Mientras tanto, seguimos surcando el terreno, acometiendo ahora los designios de la vega de abajo, donde encontramos la primera de las estaciones, que como se aprecia se exhibe en total abandono. Mira, pues llevamos unos 8 kilómetros y la próxima estación es la de Aldea Nueva de Barbarrocha, de nombre pirata. A ver si animáis al sol a que salga, hombre. Hace un frío que pela. Lejos de achicarnos por el frío, la ruta tiene suficientes alicientes como para mantenerlo un poco apartado de nuestra mente. Tras la estación de Silos, el paisaje cambia a uno de bosque mediterráneo que navega por las bonitas dehesas de la finca del Arco. Por aquí asoman las aguas del río Tajo, que se muestran mansas al formar parte del embalse de Azután. El paraje del embalse de Azután fue nombrado reserva natural en parte por su valor en especies de aves acuáticas y migratorias, lo que obliga a protegerlas de la caza. Aparentemente, aquí ponen medios para vigilar y asegurar que esto no cambie. Muy pronto nos disponemos a afrontar los primeros túneles de la jornada. No olvidemos que las vías verdes son trazados ferroviarios en desuso, que se han ido acondicionando para poder transitarlos de forma saludable. Concretamente, en este recorrido cruzaremos un total de 17 túneles que dan fe a las importantes obras de ingeniería que se realizaron en el terreno, y también otras correspondientes a la hora de salvar ciertos desniveles y los caudales de los ríos. Nos referimos a los viaductos, y puede que el primero que cruzamos sea el más impresionante. Este puente, construido en 1929 y conocido por poseer el nombre del ingeniero que lo creó, salva el río Tajo a unos 60 metros de altura. Tiene casi 250 metros de longitud y, dada la época de su construcción, destaca por el uso del hormigón en la obra y por describir una ligera curva en su trazado. Pasamos por tanto al margen izquierdo del Tajo, yendo paralelos a su dibujo, que se encajona dirección oeste. Esta parte pica un poquito, pero muy liviano, tío. Está muy bien. La ruta de momento preciosa. Tenemos 14 kilómetros. Por ambos flancos van a parar al río los caudales de pequeños arroyos que se integran a la perfección en las fantásticas dehesas que ahora irrumpen en nuestras retinas en forma de mantos de encinares. Es normal que ante estas panorámicas a alguien se le haya ocurrido plantar aquí un banco en el que deleitarse con el serpenteo del Tajo.
Después de esta idílica pausa, la vía verde va separándose poco a poco del Tajo dirección sur, flanqueando algunas plantaciones de olivos, árboles frutales y almendros, hasta las inmediaciones de la localidad de Aldeanueva de Barbarroya. Este pueblo también cuenta con una antigua estación que encontraremos una vez pasemos el tercer túnel del recorrido. Desde esta estación se divisan las cumbres de Sierra Ancha y Sierra Aguda, al tiempo que nos brinda acceso al territorio de la Jara. La presencia del paso de algunos arroyos cercanos deja su rastro en el camino. La vía se atrinchera por momentos entre las paredes excavadas por la mano del hombre hasta que salimos de nuevo a cielo abierto, en un entorno que empieza a salpicarse de berrocales y rocas graníticas redondeadas. Un firme más apropiado para la actividad ganadera. Venga, pues seguimos adelante. Nuevas trincheras no hacen más que generar más expectación sobre las magníficas vistas que nos esperan tras rebasarlas. Y aunque las sierras de Ancha, Aguda y La Estrella siguen dominando el marco de fondo, bien es cierto que la accidentada orografía está llena de estímulos visuales. En este sentido, la ruta nos acerca ahora a una depresión en el terreno, por la que discurre el río Ollegoso, y que salvaremos por el viaducto del Riscal del Cuervo, de 80 metros de longitud. Merece la pena hacer una pausa para contemplar el paisaje del Berrocal, con rocas pulidas por la erosión que atestiguan el paso del tiempo. Tras el viaducto, toca superar la tercera estación que sale a nuestro paso, y parece que en esta ocasión a estas instalaciones le han dado uso de vivienda. Kilómetro 25, otro túnel. Pocos metros después atravesaremos los túneles 4 y 5, prácticamente contiguos, con el fin de salvar los desniveles de varios cerros próximos entre sí. A nuestra derecha, la Sierra Aguda va quedando atrás al tiempo que nos vamos aproximando al curso del río Uso, el cual se convertirá en compañero de viaje durante algunos kilómetros. A ver, sí. Un río que también ha sido testigo de la despoblación de estas tierras, motivo que sumado a los efectos de la posguerra pudieron frustrar la continuidad de las obras de este trazado. Se hicieron trincheras, túneles, viaductos y apeaderos que pretendían unir Talavera de la Reina con Villanueva de la Serena, pero solo unos pocos kilómetros pudieron disfrutar de vías ferroviarias. Continuamos progresando por el entramado de esta obra hasta alcanzar la estación de Navafuentes. Tenemos que decir que desde la página oficial de las Vías Verdes se avisa sobre el mal estado de estas estructuras, por lo que no se recomienda acercarse a estos edificios. Kilómetro 30. También desaconsejan el paso por el siguiente túnel, el número 9. Tienen desprendimiento en el interior y crean un trazado alternativo para evitarlo por aquí arriba. Así que... El caso es que iniciamos este camino, pero conforme íbamos avanzando, la dirección tomada nos iba separando cada vez más de la vía verde. Así que bajo nuestra responsabilidad decidimos volver y atravesar el túnel. Al final nos arriesgamos con este. Y como sucede en otros de este recorrido, es necesario llevar una buena iluminación para no llevarnos sorpresas. Hemos vuelto a bajar. Antes íbamos por allí arriba, por la carretera esa de allí. Esa alternativa nos desviaba mucho de la vía verde, así que nos hemos arriesgado a tomar el túnel. Un poco de canguelo. Pasamos ahora al margen derecho del río Uso, paralelos a su curso y encarando un paraje geológicamente distinto. Ahora son las pizarras las que gobiernan las entrañas de la orografía. Rodando por las trincheras tenemos un estupendo muestrario de ellas.
Supongo que con la lluvia, los temporales que ha habido, se ha venido abajo. Encinas y jaras pueblan la superficie, y aunque estas últimas no florecerán hasta finales de abril para añadir colorido al entorno, ya se encarga el zigzagueante uso de mantenernos entretenidos. Tras el túnel número 10 salvaremos la carretera CM411 por un puente y volveremos a encontrar el caudal del río a nuestra derecha. La vegetación de ribera también tiene cabida a las orillas del Uso, y esta, combinada con algunos pequeños saltos de agua, logran componer parajes idílicos. Ante este panorama es fácil seguir incentivados para rodar y dejarse sorprender en cada recodo que nos descubre el camino. Otro viaducto permitirá al Uso regresar a la izquierda para ir a la caza del río Frío, que desciende con vitalidad desde la sierra de Sevilleja. Este río dispone de numerosos molinos de agua a lo largo de su recorrido, y aquí, en su desembocadura, podemos apreciar las ruinas de uno de ellos. Tras el túnel 12, sale a nuestro paso la estación de Campillo Sevilleja, con algunas instalaciones acondicionadas y unos vagones de tren a modo de restaurante que han contribuido a dinamizar las visitas por esta zona de la Vía Verde. El antiguo apeadero, como se ve, se encuentra en abandono. Justo después de esta estación atravesamos dos nuevos túneles contiguos que, con las filtraciones de agua que advertimos, dejan indicios de las lluvias caídas recientemente. Como si de un baile se tratara, el río Uso pasa ahora a nuestra derecha, pero su danza pronto morirá en el embalse de San Vicente. Esta contención de agua es de menor tamaño que la del embalse de Azután, pero suficiente para abastecer a la mancomunidad de Riofrío. Cuenta con una agradable área de descanso con bonitas vistas. A partir de aquí encaramos la parte más solitaria de esta vía verde, donde nos alejamos además de los núcleos urbanos más próximos. La corriente de agua que ahora nos acompaña es la del arroyo de San Vicente, cuyo caudal viene directamente del embalse que acabamos de dejar atrás. Jaras, encinas y pinos, entre otras especies, siguen poblando unas merindades por las que ahora asoman los montes de la Sierra de Altamira, puerta natural al Geoparque de las Villuercas y Borjara. Esta cordillera bien puede apreciarse conforme vamos alcanzando la penúltima estación de nuestro viaje. Y si echamos la vista atrás, la Sierra de Sevilleja nos cubre las espaldas. Sorprende mirar alrededor y apenas ver señales de civilización en kilómetros a la redonda. Solo la presencia del paso por el último túnel nos despierta de estas embaucadoras panorámicas. Quedan unos 3 kilómetros para terminar la etapa, hacer unos 52, tenemos 6 horas de pedaleo y con un hambre ya que no podemos más. Pues sí, ya es la hora del almuerzo, y parece que no somos los únicos que quieren sumarse a ella. No obstante, nosotros antes debemos alcanzar la última estación, la de Santa Quiteria, que ya divisamos acercándose. Y de repente, la pista que nos ha dirigido durante 52 kilómetros se pierde en el Verdín, rumbo a un túnel camuflado por la naturaleza surgida del paso de los años, abandonado, al igual que todo el complejo. Aquí vamos a tomarnos el bocadillo. Nos quedan los 52 kilómetros de vuelta. Tenemos que hacer los 52 kilómetros de vuelta, pero esta vez el perfil es favorable. Hay que deshacer los casi 300 metros de altitud ganada. Además, el día termina regalándonos una hermosa luz al final de la tarde para dar el broche de oro a esta extraordinaria jornada cicloturista. Y nuestros amigos los conejos, que al inicio de la mañana apenas ni se inmutaban con nuestra presencia, ahora parecen celebrar nuestra llegada. En fin,
nos gusta darle un sentido a los buenos momentos que nos regala la vida. La Vía Verde de la Jara nos ha encantado, aunque nos quedamos con las ganas de verla florecida. Quizás sea la excusa perfecta que nos motive para volver a realizarla en el futuro. ¡Ahí estamos! Hasta la próxima.